Vamos este día, hermanos, a irnos al capítulo 12 del libro de los Romanos, o la epístola a los Romanos. Y vamos, hermanos, a ver algunos versículos ahí de la palabra del Señor. Por ahí usted tiene la hojita de lo que vamos a ver. Los textos no los copiamos, solo está la cita ahí para que nos vayamos guiando por ese, hermano, por ese listado, y usted pueda tener en el momento la cita o el versículo en su Biblia abierto para que podamos ver lo que la palabra del Señor nos dice. Romanos capítulo 12 y el versículo 9 y el versículo 10. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice, porque ahí hay, hermanos, hay como diríamos, como una orden, o hay, hermanos, como un mandamiento exclusivamente para la iglesia del Señor, que es la que Cristo Jesús sabemos que Él ha edificado. Dice el versículo 9, Romanos 12, 9, dice así: el amor sea sin fingimiento. Es decir, no tiene que haber ahí nada falso. El apóstol, hermanos, es tremendamente en esta palabra. Naturalmente es palabra de Dios, hablando por medio del apóstol, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Luego dice: aborrecer lo malo. Y no solo dice que hay que aborrecerlo, sino que también dice seguir lo bueno. Hermanos, cuando estaba leyendo esto, hermanos, digo, qué palabra la que el apóstol nos ha dejado, hermanos, en lo que Dios nos ha dado en palabras de este hombre. Dice el versículo 10: amados los unos a los otros con amor fraternal. Es decir, amor, hermanos, amor humano manifestado, el amor de Dios manifestado en la persona humana. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Luego dice la palabra: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esos son los dos versículos que vamos a tener, y posteriormente vamos a ir analizando ahí cada uno de esos. Porque en este día yo quiero hablar, hermanos, acerca del amor auténtico. Es decir, hermanos, cuando hablamos del amor auténtico es porque hay amor falso, hay amor superficial, es decir, hay amor que no es cierto. Muchas veces, hermanos, la persona puede demostrar amor, pero sobre eso es nada más, es superficial. Ahí no hay nada de autenticidad. Usted lo ha visto, hermanos, cuando a veces, antes sobre todo, me recuerdo que una vez llegó alguien y me dijo, me vendió una cadena, hermano. Me dijo: esta cadena es de oro, hombre. Y yo me recuerdo que eran colones, y me dijo: se la voy a dar, esta vale 35 colones, me dijo, pero yo se la voy a dar en 7. Y yo ni tenía, hasta se lo presté a alguien. Pero como a los 8 días, quizás, bien negro me había dejado la parte, hermano, es decir, donde tenía. Es decir, porque eso no era auténtico, era falso. Entonces, hermano, por eso quiero hablar sobre eso, el amor auténtico, hermanos, y hablar sobre algunas características o cualidades en cuáles, hermanos, en qué se demuestra el amor auténtico. Y lo que tenemos ahí son dos puntos nada más que vamos a hablar sobre. Nos dice el punto 1 que el amor auténtico dice que es sin fingimiento. Y el 2 dice que el amor auténtico es el amor que busca siempre hacer lo correcto. Es decir, hermanos, cuando una persona ama, busca hacer lo correcto para la otra persona. Entonces, hermanos, en este capítulo el apóstol Pablo, hermanos, trata de varios temas. Él está tratando, hermanos, acerca de los dones del Espíritu Santo. Si usted ve en los versículos anteriores, él está hablando acerca de los dones. Y luego él sigue hablando acerca de los deberes cristianos que deben de ser parte del diario vivir de la persona. Entonces, sobre esos temas, el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 12 de Romanos
Pero después de eso, hermano, él introduce ese elemento fundamental que dice él, el amor. Es decir, hermanos, porque yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier acto de benevolencia, de misericordia, pero si dentro de esa actitud no está el elemento, hermanos, amor auténtico, quiere decir que lo que voy a hacer no tiene fundamento. De ahí, hermanos, que el apóstol Pablo comienza a hablar sobre de esos aspectos, y sobre alguno de esos temas es que quiero que vayamos viendo. Dice, hermanos, 12 en el capítulo 5, dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, dice el apóstol Pablo, los unos de los otros. Es decir, el apóstol está hablando de los dones espirituales. Luego decimos, está hablando de los deberes, hermanos, dentro de la iglesia. Y luego él entra, hermanos, más en detalle y sigue diciendo, es que nosotros, dice, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y luego, a partir de ese fundamento, él va a comenzar a detallar acerca, hermanos, del auténtico amor que debe de fluir y debe de desbordarse dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, son de los temas muy importantes que quiero ahí que veamos. El apóstol en el versículo 1 del capítulo 12, dice el apóstol, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Pablo está hablando acerca de la relación que yo tengo con Dios, pero también está hablando que ese no es una actitud de un momento, sino que dice es nuestro culto racional. Es decir, hermano, forma de vivir, forma de conducirnos dentro de la congregación, en cualquier lugar, hermanos, de nuestra vida diaria. Entonces, vea, hablando el apóstol Pablo sobre de esos detalles, él va hablando, decía, de los dones espirituales. Pero a esos dones tiene que ir, hermano, el elemento importante, que es el fruto, que dice el amor. Ahora bien, yo quiero, hermanos, que hablemos precisamente sobre los deberes cristianos que deben de ejercerse precisamente bajo el principio del amor auténtico. Es decir, hermano, cualquier actividad que vaya a desempeñar dentro de la congregación, o cualquier actitud, decimos, hermanos, ahí de benefactor que nosotros vayamos a hacer, tiene que ir acompañado de un amor auténtico. Si no, hermanos, eso queda falso. Es decir, eso no es bien visto por Dios, eso no tiene para Él ningún fundamento, sino que, hermanos, queda algo muy superficial. Entonces, hermanos, vamos a ver lo primero que decimos ahí en el punto 1. El amor auténtico, dice el apóstol, es sin fingimiento. Así dice el versículo 9, el cual quiero que veamos ahí. Dice, el amor sea sin fingimiento. Es decir, nosotros sabemos muy bien qué es fingir. Es decir, fingir, hermano, es hacer una actuación de lo que verdaderamente yo no soy. Es decir, yo puedo fingir ser una persona, hermano, muy amigable. Yo puedo fingir ser una persona de mucha amistad, de mucha misericordia, pero es posible que en mi ser eso no sea así. Mucha persona, hermanos, puede tender a ese tipo de actitud, porque tras de eso, hermanos, se oculta algo, es decir, otro objetivo de eso. Usted va a comenzar a ver ya el próximo año, hermanos, cuando vienen estos tiempos electorales, usted va a ver que la persona, los candidatos comienzan a ofrecerte todo. Es decir, hasta se exceden de eso. Pero vea, hermanos, eso, hermanos, y comienzan a regalar algo, pero no crea que eso tiene, hermanos, no crea que ese es algo auténtico, sino que tras de eso, hermanos, va una finalidad que va, hermanos, persiguiendo un objetivo. Ahora bien, dentro de la congregación, dice el apóstol Pablo, el amor que fluye dentro de la iglesia, el amor que se relaciona y dice, tiene que ser, dice el apóstol, un amor, dice, pero sin fingimiento. Es decir, tiene que ser algo auténtico, algo real y algo puro.
Si usted dice, hermano, yo le amo a usted, es porque esa palabra sale de lo profundo de su ser, expresado a través de sus labios, porque usted siente que ama al hermano. Ahora no quiero decir, hermanos, que usted va a amar a todos, eso sería imposible. Pero vea, hermanos, pero en la medida esa, dice el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver, dice él que aún, hermanos, cuando hay diferencias, dice, hay que nosotros, hermanos, soportarnos con paciencia. Es decir, hermanos, que aunque no amemos al hermano, pero por lo menos no vamos a perjudicarle a él. No vamos a hacer actos que vayan a destruir su vida a él. Pues bien, hermanos, pero el apóstol dice, el amor sea sin fingimiento. Es decir, hermanos, cuando una persona tiene un amor puro y un amor auténtico, hermanos, no va a hacer cosas injustas. Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando, hermanos, de actos que son perjudiciales para la persona. Por eso dice el apóstol Pablo, el amor debe de ser sin fingimiento. Dice el amor que es, hermanos, es el amor el cual dice que no hace cosas injustas, o es decir, no va a hacer cosas indebidas. Sobre todo, hermanos, en el núcleo familiar. Es decir, hermanos, si en mi núcleo familiar nos estamos comportando, o hay miembros de la familia que hacen cosas indebidas, eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ahí no hay un amor puro, un amor auténtico. Porque se están haciendo cosas injustas y cosas indebidas. Cosas indebidas, ya sabemos, hermanos, que es decir, lo que nosotros no debemos hacer, porque eso causa daño a otra persona. Es decir, si yo voy a expresarme de otra persona con palabras hirientes o con ultrajos, esas son cosas indebidas. Entonces eso no debe de existir, porque el apóstol Pablo dice que el amor auténtico es un amor sin fingimiento. Bien, hermanos, el apóstol nos está aquí, hermanos, como enfrentándonos hacia la palabra. Es decir, hermanos, que no se debe de engañar. Eso es bien difícil, hermano, vea, y hay que verlo desde ese punto de vista. Si el amor no hace cosas indebidas, si el amor no tiene que hacer cosas injustas, el amor no engaña. Y hermanos, ¿qué situación es? Sobre todo, hermanos, a veces en el matrimonio puede existir eso, que una persona le hace engaños al otro o el otro a la otra. Eso, hermanos, eso es desastroso, abominable y repudiable ante los ojos de Dios. Quiere decir, hermanos, que un matrimonio que haya ese tipo de situaciones, hermanos, entonces allí no hay un amor auténtico. No lo hay. Y aunque la persona se lo exprese, aunque uno le puede decir al esposo o el esposo o la esposa le puede decir a uno que lo ama, pero si hay de esa naturaleza ahí, entonces ahí no hay un amor auténtico, porque ahí se está practicando, dice el apóstol Pablo, el engaño. Y no debe de existir esa situación, sobre todo, dice el apóstol Pablo, en la congregación o en la iglesia, hermanos, que es, dice el apóstol, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 5, que dice el apóstol que aunque nosotros, dice, somos muchos de diferente pensamiento, de diferente, hermanos, diríamos gustos, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no debemos de hacer cosas injustas y no debe de existir, hermanos, sobre todo ahí el engaño. Y tenemos el versículo ahí primero que vamos a analizar, el cual es Amós 5:15. Hermanos, dice ahí el versículo Amós 5:15, es el que vamos a ver allí, lo que dice ahí la palabra del Señor. Amós 5:15, allí lleva usted listado, después van a seguir los siguientes ahí, pero vamos a ver ahora el versículo 15. Vea que dice el apóstol, el profeta en este momento, que le está diciendo allá al pueblo de Israel, pero que esta es una palabra para ahora, para mañana, y es una palabra para todos los tiempos. Vea, dice la palabra, aborreced el mal. Por eso decíamos allá, dice el apóstol, dice, aborreced lo malo. ¿Y qué dice el apóstol? Sigue diciendo, mire, dice en el versículo, seguid lo bueno. Es decir, hay que buscar las cosas buenas.
Usted ha escuchado donde dice, vea, dice, las cosas buenas cuestan hacerlas. Y es cierto. Lo bueno, hermanos, cuesta que a usted se le pegue algo bueno de otra persona. Pero una actitud mala de otra persona a uno se le pega bien rápido. Y de ahí el apóstol nos decía, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y el profeta Oseas dice, Amós dice, aborrecer el mal, dice, y amad el bien. Vea, dos cosas que va a hacer, una negativa y otra positiva. Uno va a aborrecer lo malo y lo otro va a amar lo bueno. Porque lo bueno es lo que agrada a Dios. Lo justo es lo que agrada a Dios. El engaño a Él no le gusta. ¿Sabe usted por qué razón? Porque Satanás es el padre de la mentira y del engaño. Y cuando nosotros, hermanos, en la congregación, hermanos, en nuestro entorno familiar, en el entorno de nuestro vecindario, en el trabajo, en cualquier lugar, hacemos engaño, entonces nosotros estamos participando de este personaje que es enemigo de Dios. Porque él es una persona que le gusta el engaño, le gusta mentir, le gusta la injusticia. Entonces, hermano, por eso dice la palabra, dice aborrezca lo malo y luego dice ame el bien. Porque cuando vamos, hermanos, encaminados en esa dirección, entonces, hermano, somos agradables y gratos ante de Dios. Porque si Él ama la mentira y si Él ama el engaño y si nosotros participamos de eso, entonces, hermanos, estamos en contra de los preceptos divinos de Dios, el cual no quiere Él que eso surja dentro de la congregación. Dice, sigue diciendo el versículo, y establecer la justicia en juicio. Luego dice, quizá Jehová de los ejércitos tenga piedad del remanente de José, hermanos, o del pueblo de Israel. Es decir, hermano, porque vea, Él está diciendo, mire, si estas prácticas desaparecen de ustedes, le dice al pueblo, entonces Dios va a tener misericordia y piedad de ellos. ¿Por qué razón, hermano? Porque están aborreciendo lo malo y vea, hermano, y está amando el bien. Entonces vea, Amós puntualiza bien eso. Quiere decir, hermanos, que el engaño, hermanos, la traición, el odio y todo eso ha surgido todos los tiempos desde que existe hombre sobre la faz de la tierra. Y va a seguir existiendo eso, pero, hermanos, no hay que ser participante de esa actitud. Porque entonces estamos contribuyendo, hermanos, a lo que el apóstol o a lo que el enemigo de Dios está haciendo. Ahora bien, el versículo que estábamos leyendo ahí de Romanos sigue diciendo en el versículo 9, dice el versículo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, dice, seguir lo bueno. Ahora bien, dice el versículo que tenemos allí, hermanos, el 10, dice, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Vea, hermanos, lo que está diciendo ahí la palabra. Si nos vamos ahí a 1 Corintios en el capítulo 13 y el versículo 5, el apóstol nos va a decir ahí, el apóstol Pablo, acerca de lo que es esa actitud de hipocresía. 1 Corintios, decimos 13, versículo 5, nos dice así. Vean lo que dice ahí la palabra del Señor. Está hablando el versículo 5 acerca del amor. Hablo naturalmente, el versículo 13 se refiere es como un canto acerca del amor. Dice el apóstol en el versículo 5 que el amor, dice, no hace nada indebido. Vea lo primero lo que va a decir él. Quiere decir, hermanos, que si hacemos algo indebido para la otra persona, no podemos decir que amamos a esa persona, porque estamos haciendo algo indebido, algo perjudicial, algo dañino para la persona. Y vean, hermanos, y cuando pienso en eso, hermanos, el apóstol tiene razón, porque él lo está argumentando a través de que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es decir, somos uno en Cristo. Y, hermanos, y del hecho de que seamos uno, quiere decir que somos hermanos en Cristo Jesús. Y como Jesús
lo importante para él es la vida humana, si usted va a ver, todo el trabajo de Jesús fue enfocado en la persona humana. Entonces, por eso él más adelante vamos a ver acerca de lo que él dice, mire, es que si ama a su hermano, ama a Dios; si no ama a Dios, no ama a su hermano. En otras palabras, lo que está diciendo, hermanos, que el amor hacia el hermano no puede ser separado del amor de Dios. Es decir, yo no puedo dividir hacia un lado el amor de Dios y hacia otro lado el amor hacia mi hermano, porque eso va de la mano y son inseparables. Vea, entonces lo dice así el versículo que estamos leyendo: el amor no hace nada indebido, y lo importante dice, no busca lo suyo. Luego dice, no se irrita, no guarda rencor. ¿Le ofendieron a usted? Muy bien. A saber cuántas veces yo me voy a pensar, no pude haber ofendido a alguien. En alguna oportunidad, una vez alguien me dijo de iglesia que me había extendido la mano para saludarme, y dice que yo volteé la cara por otro lado. Hermanos, y él se sintió mal. Hermanos, yo no me di cuenta, y lo digo con toda franquedad, no me di cuenta. Y eso, hermanos, pero se ofendió. Y aunque fue, hermanos, de una forma no voluntaria, pero viene él, se ofendió. Pero ¿qué dice la palabra? Dice el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Si alguien lo ofendió a usted con palabras y con hechos, ¿qué le dice la palabra? Mire, como usted tiene el amor de Dios en usted, entonces, ¿qué va a pasar? Usted no se va a molestar con la persona. No se va a molestar. Usted dirá, pero es que eso es inhumano. Todos somos humanos y nos molestamos. Yo diría que sí, nos molestamos en el momento. Ahí usted se puede molestar, pero para eso, hermano, está el Señor. Es decir, el Señor, por favor, yo sentí que este hermano me perjudicó y me dañó con su actitud y sus palabras. Por favor, quíteme esto. Yo no quiero vivir así, porque eso me daña mi vida y mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. Entonces, hermano, por eso dice, no guarda rencor. Luego dice, no busca lo suyo. Esto, hermano, vea, si este principio fuera, hermanos, practicado en la vida, no viviéramos lo que estamos viviendo en este tiempo. Porque yo no buscaría lo mío, sino que yo buscaría el beneficio de mi hermano. Pero no es así, hermano, lamentablemente. Nosotros siempre estamos buscando el beneficio para nosotros, llenarme yo, tener aquí, tener allá, pero no estoy pensando en lo que el apóstol Pablo dice, que no busca lo suyo. Es decir, yo no estoy buscando mi beneficio, sino que mi búsqueda debe de ser el beneficio del otro. Ve, hermanos, eso es lo que el apóstol está ordenando y está mandando, hermanos, en esta palabra que nos está diciendo. No busca lo suyo. Ahora bien, quizás esto no lo podamos hacer, hermanos. Pero algo que sí podemos hacer es que, hermanos, por lo menos dentro de nuestro núcleo familiar, esto sí debería de practicarse. Es decir, que yo como esposo voy a buscar, hermanos, el beneficio para mi esposa. Es decir, yo voy a trabajar para que la persona vaya, es decir, para el servicio de ellos. Entonces, hermanos, en esa medida las cosas van a ir funcionando bien. Pero si hago algo indebido, si yo solamente pienso en mí y no pienso en los míos, entonces, hermano, las cosas van a ir funcionando mal. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. A veces, hermano, usted sabe que en el matrimonio esto sí sucede. De repente, hermano, uno se dice un par de cosas, se dice algo, hermano, y un par de minutitos, a ratito, usted está bien contento. Ya pasó eso. ¿Por qué? Porque hay amor ahí, hermano. Y aunque la persona se molestó, pero eso duró muy poco tiempo. Entonces, ve, hermanos, y eso es una de las cualidades que dice el apóstol, que donde dice el amor debe ser sin fingimiento. Entonces eso quiere decir que yo no voy a buscar lo mío. Entonces, porque cuando hay fingimiento, caemos en esa palabra que dice ahí, que somos hipócritas.
Le decía el miércoles pasado que la palabra hipócrita en ese tiempo de Jesús, le decía, hermanos, que no era una ofensa, sino que ahí le he puesto a usted la palabra en el término griego que dice hipócritos. Es decir, es una máscara, le decía. Es una máscara que utilizaba la persona para presentarse en los escenarios, para presentar una obra teatral. Entonces, para eso, esta persona actuaba de una forma, hermanos, diríamos, es una actuación. Entonces, por eso el apóstol dice que el amor, la persona no debe de ser, el amor no debe ser una forma actuada. Es decir, no debe de ser, hermanos, una forma, diríamos, hermanos, en ese sentido, que vaya nada más a hacer algo superficial y algo, hermanos, que vaya a ser algo injusto. Ahora bien, hermanos, vamos a continuar con el siguiente. Primero, hermanos, lo que quiero que veamos ahí es que el amor, cuando dice el apóstol Pablo que tiene que ser sin fingimiento, está diciendo, hermanos, que no debe de ser de una forma arrogante. Vámonos ahí, hermanos, a Proverbios. Vámonos a Proverbios en el capítulo 8 y el versículo 13, lo que nos dice ahí la palabra. Proverbios capítulo 8 y el versículo 13 nos dice así ahí el versículo 8:13. Vean lo que dice ese versículo. Vean lo que está diciendo ahí la palabra. Proverbios 8:13. Dice así la palabra: el amor de Jehová es aborrecer el mal. Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice él, aborrezco. Vea, hermanos, y analicemos lo que está diciendo el proverbista. Dice: el amor a Jehová aborrece el mal. Por eso dice el apóstol: aborrecer el mal, seguir lo bueno, porque esta actitud esta actitud de mal accionar de la persona, dice la palabra, es aborrecida por Dios. Entonces, cuando yo soy participante de esta actitud, entonces caigo dentro de ese círculo de lo que Dios aborrece. Entonces, por eso que el amor, decimos, debe de ser sin fingimiento, porque Dios aborrece esa actitud de actuación. Entonces sigue diciendo el versículo: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice. La arrogancia. Usted ha visto, hermanos, la persona como es el arrogante. Una persona arrogante, usted a veces hasta cuesta, uno ni le puede hablar. Y si medio le habla, medio le dirige la palabra y pega la vuelta y se va, hermano, porque tiene una actitud arrogante. Y eso es lo que está diciendo la palabra, hermanos, que el amor no debe de ser arrogante, el amor no se debe de envanecer, ni tampoco el amor se debe de jactar. Ve, hermanos, a veces en el trabajo uno vive eso. Y yo me recuerdo, hermanos, que cuando a mí me dieron el lugar que en el trabajo, en el puesto que me dieron, la persona que estaba anteriormente allí le había puesto a la chapa, le había puesto a la puerta, le había puesto una chapa electrónica. Y para querer hablar con él, tenía uno que llegar de la secretaria y ver si lo atendía. Si lo atendía, desde adentro le abría la chapa electrónica, uno entraba. Y veía, hermanos, una persona así, de esa naturaleza. Poco tiempo estuvo, sucedieron cuestiones allí, y bueno, y de repente, hermano, a mí me llaman sin yo tener, ni sabía ni por qué en esa oportunidad, y me recuerdo que pasó toda la situación. Pero vea, desde ese día, yo dije: Señor Dios, yo debo de atender aquí, si es la ordenanza, si es la persona que anda, y de igual forma. Es más, yo mantengo la profecía abierta. No me gusta decir así, hermano, porque a veces le digo, yo no comparto esa actitud arrogante de una persona. O que una persona, hermano, vaya a malver a otro porque desempeña un trabajo de menor escala en la empresa. Eso no es así, hermano, porque la vida sigue su rumbo y más adelante podemos caer nosotros en esa situación. Entonces, vean, hermano, por eso, hermano, la palabra del Señor dice que no, el amor no es arrogante,
Y luego no se envanece ni se jacta. Vamos a ver por último el versículo de 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 4, y nos vamos a quedar por ahí, hermanos, porque ahora vamos a tener una sorpresa enorme este día. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 4, vea lo que dice la palabra, y el apóstol Pablo nos está hablando de esas cualidades muy importantes. Vea, dice la palabra, dice, el amor, dice, es sufrido. Sufrido, hermano, no en el sentido que la persona se va a decir, como a subyugarse. No se refiere a eso. Es decir, la palabra sufrida está diciendo, hermanos, que de alguna forma, hermanos, el medio en que vivimos nos va a someter a algo sobre de eso. Y es por eso, hermanos, que como decía el apóstol, como dijo el Señor en una oportunidad, dijo, aunque lo aborrecieron a él, y mucho menos nos lo van a aborrecer a nosotros. Entonces, en ese sentido, pero el apóstol dice el amor es sufrido. Luego dice, el amor es benigno, benignidad. Es decir, es un fruto que es de la persona, hermano. Por eso el apóstol está hablando sobre este. Luego dice, el amor, dice, no tiene envidia. Esto, hermanos, es crítico en el trabajo también. Muchas veces, hermano, la persona, hermano, quiere escalar a un lugar, a otro lugar, y lo hace por cualquier medio, queriendo, hermanos, malinformar como de lugar, porque es una persona que vive en ese mundo de la envidia. A veces le digo, mire, cuántas veces no me han llegado a decir algunos, mire, tenga cuidado porque que fulano. Y yo me recuerdo que en una oportunidad le dije, lo que pasa, le dije, él o ella, porque era una señora, ella no sabe, le digo, que yo tengo una persona, le dije, mucho. Le digo, como ella se creía la sobrina del ministro. Entonces por eso tenía esa actitud. Entonces le dije, es que lo que pasa es que ella no sabe, le dije, que yo tengo un conecte mejor que el que ella tiene. Así le dije, no sabe, le dije. Entonces, claro, alguien que ya pensó desde que ya hace como en ese tiempo era el presidente público que estaba, que ya digo, este es quizás familia que ya de él, para nada, hermano. No, lo que pasa, hermanos, es que uno sabe en lo que está confiando. Por eso, hermanos, algo importante que siempre le voy a decir, por favor, hermano, siempre usted confíe en la palabra de Dios. No confíe en otra cosa. No le digo que usted desconfíe de la persona, no, hermano. Es bueno confiar en la persona. Pero en cuestiones, hermano, de esta naturaleza, usted tiene que confiar en Dios y depender de su palabra. Porque cuando confío en Dios, hermano, y dependo de su palabra, entonces yo me siento seguro donde estoy. Porque estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Y usted se recuerda lo que dice Juan, que estamos en las manos del Padre, dice él, que es la mano protectora, dice Juan 10:27, y luego dice, estamos en las manos del Hijo, que es la mano que da vida. Usted, hermano, debe de saber que esa es su ubicación. La mano del Padre protectora y la mano de Cristo que da vida a usted. Entonces, hermano, en ese sitio usted deje que pase o que suceda lo que suceda. Es decir, sople el viento, pegue fuerte, tiemble lo que haya, hermano, usted está en ese lugar y ahí usted tiene que confiar. Por lo demás, hermano, no hay por qué temer a lo demás. El versículo 13 que estamos viendo, el 4, sí, el 4 dice, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y luego dice, el amor no se envanece. Es decir, no se cree la gran persona. El apóstol Pablo dice, nadie debe de tener un concepto más del que ya tiene. Es decir, no se debe de elevar, hermano, porque dice, el amor no se jacta, ni tampoco el amor no se envanece. Y miren, hermanos, por eso les decía, cuando estas cosas se practican, no solo se viven a raíz de un conocimiento teológico, sino que es una forma de vivir y una práctica de estar en la congregación. Entonces, hermano, las cosas van a funcionar bien.
Si en el hogar, hermanos, si en el matrimonio, en nuestra vida, hermanos, practicamos esos valores, el amor, hermanos, el amor entre esposo y esposa, entre hijos e hijas, entre familia, va a funcionar bien allí, hermano. Todo va a ir bien porque estamos practicando esos valores que dice la palabra del Señor. No buscamos lo mío, no busco, hermanos, sino que busco el bien del otro. Entonces, hermano, en esa dirección o en ese sentido decimos que ese es el amor auténtico, no un amor fingido, no un amor, hermanos, un amor actuado, sino, hermanos, un amor puro y sincero, que es el que Dios está invitando, hermanos, a la iglesia de todos los tiempos, a que nosotros vivamos dentro de ese contexto y dentro de esa práctica que el apóstol quiere que nosotros vivamos. Vea, hermanos, muy bonito lo que nos dice ahí la palabra, y nos vamos a quedar hasta acá, porque, hermanos, hay algo que quiero aquí, hermanos, a darle paso a otra situación, hermanos, importante también que tenemos. Hermanos, se recuerda de que el miércoles pasado, estábamos, usted se recuerda que la hermana Felicita nos decía de su sobrino que estaba, perdón, su nieto, sobrina, estamos cambiando la idea. Estaba, hermanos, en una situación bastante complicada médicamente. Y, hermanos, pero decíamos, hermanos, que muchas veces Dios puede hacer la obra o no la puede hacer. Dios hace la obra o no la va a hacer, dependientemente de la soberanía y la voluntad de Él. Eso, hermano, y por eso le decía muchas veces, y hablábamos de eso, que cuando yo me voy a acercar hacia Dios en palabras de oración, yo me voy a acercar, hermano, para pedirle a Él su voluntad, y que yo pueda aceptar y conformarme con la voluntad y las decisiones que Él vaya a tomar. Pero sobre todo, decíamos, confiando en su palabra. Y decíamos, hermanos, pero nosotros podemos pedirle también que Dios haga una obra. Decíamos que esperábamos que este día miércoles íbamos a tener el testimonio de la hermana de la obra que Dios iba a hacer allí. Así que le vamos a pedir a la hermana que va a decirnos ahí, que nos cuente todo lo que Dios ha hecho, hermanos. Y eso es para aprender a confiar a la palabra de Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Fíjense que yo hace 2 semanas viví una situación bien difícil con mi hijo. A mí me ingresaron a mi hijo un día miércoles en la madrugada. No me dijeron por qué, solo me dijeron, mira, no tenemos que ingresar. El jueves que pasó el doctor, me vio las placas que le hicieron a mi hijo y me dijeron que tenía tuberculosis. Yo sentí, hermano, que todo se me vino abajo porque no sabía cómo mi hijo se había contagiado si habíamos tenido un gran cuidado. Pues él fue tratado así. Yo hace bastante tiempo me alejé de las cosas de Dios y yo me sentí bien mal porque yo sabía que yo había cometido muchos errores en el pasado. Entonces, así lo diagnosticaron, le hicieron exámenes y yo empecé a orar, a buscar a Dios. Yo le dije, perdóname porque te estoy buscando en una situación cuando yo necesito, no cuando tiene que ser que te busque. Pues fíjense de que así fue tratado. Yo oraba, yo lo veía a él, no quería comer, no quería tomar pacha, no quería jugar, solo quería dormir. Y yo orando en la cama ahí, postrada, diciendo al Señor qué sucede. Y pasaron los días, me lo llevaron a una interconsulta al Bloom, yo orando, los hermanos de la iglesia orando. Y gracias a mi Dios, cuando fui ahí me dijo el neumólogo, hija, no te preocupes, me dijo, tu hijo tiene neumonía, me dijo, no tiene tuberculosis. Yo sentí que todo me volvió al alma otra vez, a pesar de que todavía tenía una enfermedad bien grave. Me dijo, 2 semanas de tratamiento te le voy a dar y vamos a ver, me dijo. Pasaron las 2 semanas de tratamiento. Yo lo llevé a otra interconsulta porque me le dio fiebre en el medicamento que me le estaban dando. Cuando yo fui otra vez, me dijeron, tu hijo está grave, me dijo, no le está funcionando el pulmón izquierdo, te lo voy a entubar, me dijo.
Cuando yo sentí que me dijeron que me lo iban a entubar, yo le dije, ¿por qué? Si estaba con tratamiento 15 días, estuve hospitalizado con ese tratamiento y yo, o sea, todos me habían dicho, el niño va a salir, tenés fe. Yo en mis adentros tenía fe, pero también había la duda que sentía yo como ser humano que mi hijo todavía no estaba bien. Ese día me lo ingresaron y me dijo el doctor, te lo voy a entubar mañana, me dijo. Ese día me le hicieron otra placa y en la placa que al niño le hicieron, ese mismo día en la noche, el niño estaba bien. El niño no tenía nada y llegó, el doctor no vio esa placa, yo la vi y yo vi que como le inflaba el pulmón otra vez al niño y un interno le tomó fotos a la placa y el siguiente día que pasó la ronda, el doctor no quería ver la placa que le habían hecho allí. Llevó al anestesiólogo, llevó al pediatra, iba el cirujano y me dijo, ya no quiero que le des de comer al niño. Y yo le digo, doctor, por favor, mira la placa de aquí. No la tengo, hija, aquí hay que ir a hacer un gran trámite para ir a pedir. Así que no, me dijo. Y en eso venía el interno que había tomado la foto y le enseñó. Y me dijo, hija, me dijo, yo no sé qué pasó, me dijo. O Dios te lo sanó, o se equivocaron, me dijo. Y yo le dije, Dios me lo sanó, le dije. Y me dijo, mañana no te preocupes, mañana te doy el alta, me dijo, el niño está bien. Yo sentí que todo me volvió al cuerpo y en ese mismo momento le di gracias a Dios porque yo siento que eso fue una prueba para mí, porque yo me había alejado mucho de Él y Dios es grande. Dios es grande, se manifestó de una manera increíble en la vida de mi hijo y yo le prometí a Él que iba a dar testimonio de eso y lo estoy cumpliendo. Gracias. Sí, unas palabritas pocas que puede ser que la medicina sane todos, pero quien permite que sea sano es Dios. Eso, lo más que tengo que decir es darle gracias a Dios que sacó de una enfermedad que no todos los niños salen sanos. Dios es grande, aquí está mi hijo sano, no lo puedo hablar porque tengo miedo a que se vuelva a enfermar, tengo que cuidarlo más. Yo sé que Dios me lo sanó, pudo haber sido la medicina, pero Dios permitió que eso fuera así.